Por lo pronto vámonos con Jimeno Urrutia, que está aquí como todos los viernes. A mí me parece bien que lo platiquen el lunes. ¿Prefieres ¿Por qué que siempre que vengo yo esta ustedes parte? se pelean? ¿Por No qué? siempre nos peleamos. No es solamente cuando vienes tú. Bueno, Es pero inevitable los demás días no me importa. Es inevitable Hoy la sí. posición de la hoz y el martillo contra las barras y las estrellas. Bueno, ¿Cómo estás, pues Jimena? entonces Buenos los voy a días, ignorar bienvenida. los dos. Por favor. Ni siquiera te voy a Es lo que contestar tienes que los hacer. buenos días. Llégale. ¿Cómo la ves? No, muy buenos días tengan todos ustedes dos sobre todo, Gracias, muchachos, Jimena. que desayunen bien y no se les atragante el pan dulce después de esto. Pero hoy vamos a platicar de dos películas tristonas, la verdad. Hoy no voy. ¿Hoy no traes documental? Hoy no, ¿Dos películas? Hoy no, dos ficciones. Va. Dos ficciones. Fíjate que esa es una discusión que luego un día podremos tener. Un documental es una película. Tú también quieres discutir, La también quieres poner los la guantes de gente box. no lo ve así. Es simplemente un cambio de género, pero un documental también. O sea, es como una si te película. preguntara un tema de comedia contra un tema de terror y también género documental. Son diferentes, o sea, ficción documental, pero las dos son películas al fin y al cabo. Entendido, nunca lo vuelvo a hacer. Gracias. Gracias. Pablo. Después podemos hablar de los tiempos y entonces ya hablamos de otras cosas. Pero bueno, hablando ya de lo que nos importa el día de hoy, vamos a hablar de dos películas que, como les decía, no son precisamente las más alegres, pero realmente valen mucho la pena. Vamos a arrancar con una que se llama Bajo la Arena, una película que nos lleva a conocer una situación que muchos podemos imaginar. Estamos hablando de que nos vamos a regresar a la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial. La película nos ubica en Dinamarca. Esta película fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars, que ya dijimos que, bueno, no es que importe o no tanto el premio para muchos o no tanto, pero la cuestión es que el hecho de que una película extranjera, yo creo que quizá esta es una de las categorías que siempre hay que voltear a ver en este tipo de premiaciones, porque son muchísimas las películas que se hacen en el mundo y son solamente 5 las que se eligen en ese lugar. Quiere decir que algo lo suficientemente llamativo las hizo estar en esa posición. Esta, en este caso, como les decía, nos regresa al Dinamarca posguerra, post la Segunda Guerra Mundial. Estos que vemos aquí son los prisioneros de guerra alemanes que después de la Segunda Guerra se quedaron en Dinamarca. Como vimos, se trata prácticamente de adolescentes, niños de 13, 14 años que, bueno, al ser prisioneros van a tener que enfrentarse a una situación muy poco agradable que es su castigo de alguna manera, y un castigo realmente atroz, no solamente por el trabajo que tendrán que realizar, sino por la forma en que tendrán que realizarlo y bajo las órdenes de quien tendrán que realizarlo. Y el tiempo también. El tiempo que es sacar las minas que están enterradas en toda la playa de Dinamarca. Pues un trabajo que es literalmente de vida o muerte, porque ellos no tienen ninguna preparación para desactivar estas bombas, prácticamente no les dan ninguna, y además están bajo las órdenes pues de un hombre que realmente pues va a hacerles la vida mucho más compleja de lo que ya de por sí está resultando ser. Una película que habla mucho de este contraste de repente de esta guerra y estos daños como colaterales de los que poco hablamos, de los que poco conocemos, pero es un guión muy bien pensado, es un guión que está muy bien armado. Prácticamente la película podría ser un thriller por momentos. ¿Qué es lo que llama tanto la atención de esta película, como dices? O sea, ¿qué fue lo que...? Es que, de entrada, yo creo que la historia llama mucho la atención. La manera de contar, además, la historia, el hecho de repente encontrarnos con estas cosas que uno cuando piensa en la guerra piensa de manera global en ella, pero de repente detenerse en estas pequeñas historias y en estos pequeños momentos en donde de repente unos que al final pues son inocentes, y entonces uno incluso por momentos decide perdonar a este ejército nazi o a este pequeño ejército nazi. Finalmente sigues órdenes porque y estás... finalmente son prácticamente niños. Entonces hay una situación que pues va más allá de la posibilidad de elegir. Ellos sencillamente les tocó estar ahí. Es una película, como les decía, muy bien armada. La fotografía es muy bella, es muy atractiva, y como les decía, la historia es redondita. Por momentos incluso podría ser ligeramente predecible. Sin embargo, el director se encargó de que fuera lo suficientemente interesante para mantenernos pegados a la butaca toda la película. Vale mucho la pena ver la película. Vamos a hablar de otra, nos vamos a ir bajo la arena, sí. Nos vamos a ir hasta Japón, lo cual se agradece mucho.
el cine japonés desde sus inicios es un cine sumamente llamativo e interesante. Este director en particular, además, se ha dedicado, yo creo que es uno de los, después de La Tormenta, se llama la película, pero es importante mencionarlo. Después de La Tormenta es una película que nos lleva a conocer una historia de alguna manera familiar. Este director lleva mucho tiempo haciendo este tipo de películas y hurgando mucho en exactamente la parte familiar, en todos estos lazos que se van trazando o que se van, ¿cuál sería la palabra correcta? Destrazando en términos familiares, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde de repente el valor de la familia, pues no es que haya perdido fuerza, pero sí de repente se están construyendo otras formas de familia en muchas partes del mundo, si no es que en todas partes del mundo. Este que vemos aquí es el protagonista, excelsa actuación de este hombre. La verdad es que realmente vale la pena en ese sentido notar lo que hace en pantalla. Hirokazu es un director que desde ya películas, como les decía anteriores, nos ha llevado a conocer este tipo de parte. Mi hermana pequeña es la anterior, una película que tuvo muy, muy buena aceptación. Él es un hombre que fue un escritor de gloria en su momento, que tuvo un momento de fama tremendo y, bueno, después la fama decayó porque, como bien sabemos, al final es efímera y él sigue viviendo en ese momento de gloria a pesar de que, pues, ya pasó, de que ya la situación cambió y se ha dedicado a gastarse prácticamente todo el dinero que ganó y que sigue ganando en apuestas, lo cual ya no le permite necesariamente dar el dinero que corresponde a la manutención de su hijo, lo cual lo aleja de su ahora exmujer y, por supuesto, de su hijo, hasta que llega un punto en el que viene un tifón al lugar en donde están ellos y se tienen que reunir durante una noche toda la familia, entre ellos la madre de él, que es una mujer muy sabia. De repente esta cultura japonesa nos permite entender a veces, tiene una claridad mental de la que a veces carecemos, creo yo. Y ella es como el Pepe Grillo constantemente del personaje, que le recuerda que no debe de vivir en el pasado y que tampoco debe de estar todo el tiempo en el futuro y decir, bueno, ¿cuál es tu presente? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que debes de gozar? Es una película muy interesante, vale mucho la pena meterse al cine y verla. Perfecto, Jimena. Pues buenas recomendaciones para este fin de semana. Una danesa y una japonesa. Entonces, las recomendaciones en cuanto a cinematográfico. Exactamente. Así que hay mucho buen cine ahorita en salas. Gracias, Jimena Urrutia. Muchísimas gracias. Te esperamos señor. El próximo viernes aquí con más recomendaciones cinematográficas. Federico, ven más a menudo. Merci beaucoup, monsieur. Gracias, Jimena. Y nosotros seguimos. Es momento de invitarlo a que no se pierda nuestra barra de opinión en la señal de ADN 40.